Si hay un libro que representa la actualidad es Motosierra y Confusión de Mercedes D'Alessandro. Tenemos el honor de que esté con nosotros. Mechi, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Santiago? Muy bien, por suerte. Bueno, queríamos hablar con vos, escritora, economista, por supuesto, exdirectora de Nacional de Género, dependiendo del Ministerio de Economía, pero motosierra y confusión, la confusión que genera el ruido de estos aparatos que nos tienen acostumbrados, motosierra y licuadora. ¿En qué se basa el libro, Mechi? Bueno, el libro es trabajar un poquito en tiempo real el ajuste más grande de la historia de la humanidad, como le gusta decir a Javier Milei, y ver cuáles son sus efectos y además también cómo contradice algunos planteos que nos venía proponiendo Milei durante su campaña, ¿no? Él decía que iba a ser un ajuste muy violento, pero que lo iba a pagar la casta y no la gente de a pie, y lo que vimos finalmente este primer año es un ajuste que fue mayoritariamente a los jubilados, a la obra pública, que bajó el poder adquisitivo del salario de la mayor parte de los trabajadores y que cuando uno mira la casta, lo que pensábamos que era la casta, no le vemos ningún efecto, ¿no? Entonces, en primer parte es eso, mostrar cómo la motosierra se convierte en una herramienta de transferencia de riqueza de los sectores más empobrecidos hacia sectores concentrados, financieros, especuladores. Y por otro lado, la confusión, que es esta estrategia de tener 1000 batallas abiertas todo el tiempo, que cada día te despertás y ves con qué te van a salir, ¿no? O sea, hoy, Claro. por ejemplo, fue una cosa que van a penalizar el aborto, no sé, hoy salió algo del aborto, ni llegué a leer bien de qué se trata, pero viste, vos decís, no, todos los días aparece una nueva. Y es abrir 10.000 batallas al mismo tiempo y sin que darte tiempo a profundizar en debates que son centrales para pensar lo que viene para adelante en la Argentina. Ahí hay dos libros que se podrían desprender a futuro, que es Más allá de la inflación o Más allá del déficit fiscal, porque en función de estas dos premisas, todo lo que se hizo para alcanzar eso está bien. ¿Qué pasa con lo que se hizo para bajar la inflación y para alcanzar este déficit fiscal cero o tener este superávit fiscal? Bueno, hay como un consenso muy cuestionable de mi parte de que había que ajustar, ¿no? Milei entra con un diagnóstico de que la Argentina tiene déficit fiscal generado por un gasto descontrolado del Estado. Ese gasto además es financiado con emisión monetaria y eso es lo que causa inflación, ¿no? Entonces, ese es el diagnóstico inicial de Milei y como ese es el diagnóstico, lo que él tiene que hacer es pasar la motosierra por el gasto, de esa manera no tenés déficit, no necesitas emitir y entonces baja la inflación. Eso es lo que él nos vende. Ahora bien, tenemos un montón de otras variables en la macroeconomía, en el mundo de las finanzas y en la vida real, te diría, que están completamente desordenados. Y esta mirada y esta lectura lineal, unívoca, como si fuera la ley de gravedad, nos hace perder todo el resto de las cosas. Hoy la inflación es cierto que bajó, no es cierto que haya cortado con la emisión monetaria, el gasto sí bajó, pero de una manera dañina que va a tener consecuencias en el mediano y en el corto y en el largo plazo. Y lo cierto es que la inflación bajó, pero la gente igual no le alcanza, porque el poder adquisitivo del salario no se recuperó todavía con respecto a los saltos inflacionarios que vimos al principio del gobierno de Javier Milei. Entonces, otra vez aparece la confusión, ¿no? Un diagnóstico que parece muy claro, muy sencillo, que nos pone un foco a mirar, que es la inflación. Entonces el resultado que nos muestran es la inflación y entonces pareciera que está todo bárbaro. Y ahí otra vez la confusión, ¿no? Ahí cuando hablamos de reinterpretar la macroeconomía, pero con el día a día, acá muchas veces hablamos de que el día a día parece que no forma parte de la macro y se dice arreglemos la macro para después arreglar la micro para después que llegue al día a día. ¿Ese es el esquema o se puede interpretar con el día a día la macroeconomía? Mira, eso que vos decís, viste, hay veces que hablamos de la teoría del derrame, ¿no? La teoría del derrame se ilustra como si fueran, viste, cuando pones una cosa de copas, arriba otras,
servís la arriba y va cayendo el agua y va llenando todas las copas. Esa es la fantasía del efecto derrame, y es si les va bien a los empresarios, a los que más tienen, van a contratar gente, cuando contraten gente se va a poner en funcionamiento la economía y vamos a estar Claro. todos bien. Lo que nosotros vemos es que la copa esa nunca derrama, que siempre queda la copa más alta, alguien la agarra y se la toma antes que llegue a caer para abajo, y entonces pareciera que hay una desconexión entre esa macro y esa micro, ¿no? A la micro nunca llegamos, y yo te diría que hay un salto más en este gobierno que ni siquiera es la macro, que es el mundo financiero. Vos sabés mucho de eso, pero bueno, pareciera que solo miramos las finanzas. Si está bien el riesgo país, el precio de los bonos, las acciones, como si eso derramara naturalmente en la señora que va con su jubilación a querer comprar un remedio, ¿no? Tal cual. Y eso es lo que está pasando. Tenemos todos como si fueran compartimentos estancos. Una micro que está muy salvaje y despiadada, sobre todo con los que menos tienen, endeudados, todo el mundo endeudado, todo el mundo cambiando dólares, sacando ahorro o recortando gastos o recortando comida, ya lo que pueda para subsistir. Una macro, en términos, si queremos pensar política industrial, totalmente desarmada, en donde la inversión ha caído brutalmente, la externa, la interna, porque la verdad que hoy si tenés un carry trade de 30 puntos, 40 puntos en dólares, ¿qué incentivo tenés a invertir en algo? Claro. Que es muy difícil que te dé ese rendimiento. Entonces digo, una macro, si uno lo piensa más clásicamente en términos de política industrial, comercial, en un entretejido productivo, también está rota. La micro rota, la macro rota, y el mundo de las finanzas como si fuera una panacea que en algún momento va a derramar hacia los otros espacios. Y eso es algo que yo trato de criticar un poco en el libro, ¿no? Mostrándolo. Ahí, y hablando un poco de eso, Mechi, yo creo que es el único presidente que logró que el campo haga carry trade, que el campo se fije en la cuestión financiera más allá de ver crecer la planta. Total. Sí, sí, por eso te decía que está logrando imponer una agenda en la cual miramos una sola variable todo el tiempo, ¿no? Sí. Y es como también, ¿no? En medio fingimos demencia ante lo que pasa, es como si se patea para más adelante y después veremos. Es un modelo que ya tuvimos en la Argentina, no es la primera vez que tenemos un modelo así, lo hemos tenido varias veces. A mí en todo caso lo que me sorprende es que las críticas son cada vez más débiles, que los argumentos escasean, que no vemos tampoco una gran reacción de la gente, del público. Hay como más una procesión por dentro, ¿no? De ver a ver cómo se acomoda cada uno ante este problema. Yo te digo sinceramente, trabajo en contacto y en diálogo siempre con organizaciones sociales, organizaciones populares, y lo que cuentan es enloquecedor. Están todos endeudados con aplicaciones financieras, ¿no? Que van desde las más conocidas hasta cualquiera que surge y que te dicen te doy 5.000 pesos y te bajás la app. Bueno, agarrás los 5.000 pesos, te bajás la app, la usás 2 días, la desinstalás y vas así juntando plata. Y la verdad que hay toda una ingeniería financiera para sobrevivir al día a día que lo vemos cada vez más en los barrios populares porque no se llega. Y ante eso veo en lo político, ¿no? Una desconexión muy grande, en la dirigencia política de la oposición una desconexión muy grande, y en el oficialismo, el gobierno de Milei, también bastante desapego ante esa realidad y una mirada muy cercana a ese plano más financiero que comentábamos. Mechi, la bajada del título es cómo recuperar la economía y salir de esta crisis. Y si la pelota fue para adelante, ¿la vamos a poder encontrar o la perdimos allá adelante y no la vamos a encontrar más? No sabemos dónde está. ¿Cómo se sale de esta crisis? Porque 2024 está cerrado, fue motosierra, licuadora, confusión, pero 2025, ¿qué queda? Bueno, yo en el libro le dedico un capítulo grande a las crisis que no se ven, que nadie las está trabajando. A mí una de las crisis que me parece de las más importantes que tenemos que agarrar quienes trabajamos en la intelectualidad, en la política, en la economía, es la crisis en el mundo del trabajo. Hay una nueva forma se empieza a hablar del capitalismo de plataformas,
estos trabajos modo gamer, ¿no? En que tenés premios y castigos, pero que además se mezcla lo tecnológico con la atracción a sangre, porque cuando hablamos, por ejemplo, no sé, pedidos ya o estas cosas, es una persona en una bicicleta transpirando con 40 grados de calor para llevar una pizza, y la tecnología es solamente el celular que te marca dónde está esa persona o te facilita el pago por medio de una plataforma virtual. Entonces, Claro. hay una mezcla de cosas viejas con nuevas que trae de la mano mucha precarización, mucha autoexplotación, pero también fantasías de ser tu propio jefe, fantasías de manejar tus horarios y cosas que muestran que hoy la gente no quiere trabajar de la misma manera que antes, y sin embargo el mercado para ofrecerles solo tiene este espacio medio explotador. Entonces creo que ese es un tema que es fundamental empezar a abordarlo de manera genuina, ¿no? No diciendo, no, vos tenés que tener derechos laborales, y miramos los derechos laborales son de los años 70 también, ¿no? Digo, Claro. necesitamos reformas progresivas que mejoren las condiciones de trabajo, que lleven dignidad a un montón de trabajos que hoy son una changa para muchas personas, que terminan su día, su rutina laboral, su jornada laboral de 6, 7 horas y se van a agarrar el auto para hacer unos mangos extra o venden productos por Instagram, ¿no? Tal cual. Entonces yo creo que ese es un gran tema que tenemos para adelante, que la pelota está ahí nomás. Digo que la pelota la tenemos, pero tenemos que aprender a patearla, digamos, en ese ámbito. Y así como ese, también creo que también nos pega muy fuerte la crisis ambiental. La economía aún no ha incorporado eso como una dimensión, cuando lo que estamos viendo es que las catástrofes climáticas son cada vez más frecuentes. Lo hemos visto en estas grandes inundaciones, no solo la que hubo en Málaga hace poco, sino el año pasado en Sao Paulo, acá nomás, ¿no? Yo soy de Misiones, es como que te di a la vuelta de la esquina. Y son catástrofes que no tenemos forma de estar preparados, que van a traer costos. El FMI mismo hizo un estudio hace poco que dice que algunos países, que los daños que se esperan ambientales superan el 3% del PIB mundial, pero que para algunos países puede ser el 20 o el 30% Claro. de su PBI, de acuerdo a las previsiones que tengan para estar preparados y para poder actuar frente a estos desastres. Hemos tenido en Argentina a principio de año los incendios en Córdoba, que han devastado lugares enteros, donde hay mucha gente que perdió su producción, su casa y el esfuerzo de mucho tiempo. Y eso tampoco la economía lo tiene, y también la pelota está bien cerquita, hay que mirarla, ¿no? Y el libro un poco trae estas cuestiones a la mesa como para que no las olvidemos en esa mirada o en ese foco que tenemos sobre la inflación. Excelente, queríamos charlar con vos para El Arbolito, Economía Feminista, de esta escritora Mercedes Alessandro, o Motosierra y Confusión, con prólogo del querido Alejandro Berkovich, para El Arbolito y para entender casi como el horóscopo de Ludovica qué va a pasar en el 2025 en la economía. Mechi, gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias a vos, que tengas un buen cierre de año.